Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Hablando de coches, y si nos remontamos a la Puebla colonial, el uso de carros y carretas que fue traído por los europeos, pues se utilizaba para seguir las rutas, para transportar mercancías en rutas que ya habían sido trazadas por los antiguos pues, pobladores, en rutas prehispánicas. Pero luego, con el tiempo, estos traslados se convierten, por ser Puebla un punto intermedio entre México y Veracruz, pues se convierte también, además de un medio para transportar mercancías, en un símbolo de estatus, ¿no? Ya hablaremos más tarde de la introducción de coches de motor, pero entonces, en estos tiempos, estos carros y carretas movidos, por supuesto, por tracción animal, que eran particulares, y era un símbolo de estatus, don Pedro. Bueno, el símbolo de estatus es para quien lo pretende así y quien lo interpreta así, pero para todos los demás no. Okay. Es exclusivamente una tremenda y útil herramienta, ¿no? Claro. Exclusivamente eso. Ahora que lo estaba yo escuchando, dije, bueno, es que en realidad tiene mucho que ver con la Puebla de hoy, que es emprender, el buscar la modernidad, el mejorar todo lo que se tiene para poder trabajar. En ese caso, el transporte tenía que mejorar la manera en que lo hacían, ¿no? Los elementos de los que se servían para el transporte, ¿no? Entonces, recientemente una persona me decía, ¿cómo es que no usaban la rueda en el México precolombino? Bueno, sí se usaba la rueda, contrario a lo que normalmente se dice. Sí se utilizaba en los juguetes. Okay. Y sabemos, por ejemplo, esas estelas pesadísimas con las que está decorado el patio principal del costado de la pirámide de Cholula, que fueron transportados desde las canteras en Tepeji de Rodríguez, etcétera, y que utilizaron el río Atoyac con barcas para traerlo cerca. Finalmente, desde del Atoyac a Cholula utilizaron troncos y rodaron esas estelas, rodaje. Claro. Claro. Rodándolas sobre troncos, ¿no? Entonces, sí hay ya una idea de esto, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad? Que no había bestias de carga suficientemente robustas para hacer ese trabajo. Por lo tanto, los humanos lo tenían que hacer y era muy incómodo. O sea, no podían traerse un jaguar, un venado, eso no funcionaba, ¿no? Sí, claro. Entonces no había más que empujar o cargar. Okay. Por eso el sistema de los tamemes en el transporte, claro, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se dice que el beato Sebastián de Aparicio es el introductor de las carretas. Y patrono de los automovilistas, ¿no? Bueno, esa es la otra faceta que tiene, sí, ¿no? Ya, pero no es el introductor ¿no? por primera vez. Okay. Él optimiza el transporte y lo convierte en un negocio lucrativo. Porque él llega a la Nueva España, y te acuerdas que lo comentamos con el señor arzobispo. En el programa, este comentario. Que llega y funda su negocio. Que prácticamente hace su empresa. Exactamente. Todavía no era tan austero el beato. Ahí. Tan franciscano. Ahí todavía no, ya luego se convirtió, hay que reconocerlo. Fue su etapa de pecador. Exacto, y ya luego que se convierte y se volvió muy austero. Perfecto. Bueno, pues... Pero el gran avance, digo, estamos hablando de una ciudad colonial, ¿no? Aproximadamente, en lo que decías, Luzaida, hacia 1600. Así es. El gran avance, digamos, de la motricidad ya como tal implementada en tecnologías, pues se da también un poco seguramente, y por favor, usted que es el experto, corríjanos, don Pedro, a raíz de la implementación de dejar atrás los motores de vapor y hasta la implementación de los motores de combustión interna, que se da por ahí de 1886 con Carl Benz, y posteriormente con el señor Ford en 1903, y la generalización de este transporte y de este uso
ya aterrizado a la América, que va llegando poco a poco y tardíamente seguramente a Puebla. Todavía le toca una parte al Porfiriato de motores, vamos, ya de combustión. Sí, desde luego. Algo bien importante es que ya salió el tema de los métodos para el movimiento. El primer automóvil que llega a Puebla es de vapor y el segundo eléctrico. El tercero de combustión interna, que esos son los precursores del... ¿Más o menos en qué año fue? 1902. Ya en el Porfiriato. Bueno, el primero fue el Dodge. El Dodge Patitas. Sí. No había manera de no llegar, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, a veces no. ¿Quién sabe? Ya, perdón, síganos contando. Me voy a poner serio, le prometo. Parece serio, pero no es serio. Sí, no, es que de repente dije, bueno, Dodge en 1914 comienza y era un proveedor de refacciones para Henry Ford. Ok. Y cuando no se entienden, dicen, bueno, vamos a dejar de ser los proveedores de Henry Ford y vamos a poner nuestra propia marca, los hermanos Dodge. Pero ya como en los 1914. 1914. Ok. Exacto. Pero antes. Pero nos estaba contando, lo interrumpí. En el Porfiriato. En el Porfiriato. Bueno, pasa lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en los automóviles, muchas veces lo pensamos casi espontáneo, pero el automóvil no es más que una variante del carruaje, de la carreta. Claro. Y de hecho, muchas marcas, Studebaker, por ejemplo, White, son marcas que se desarrollan primero como fabricantes de carretas, carruajes, y luego los mecanizan y los vuelven autónomos o automóviles. Es una evolución del mismo transporte. Exactamente. Claro. Es más, la primera marca de automóviles mexicana la presenta o la inventa un señor Fox. ¿Fox? J. Fox. Ok. En Irapuato, Guanajuato. Ok. Su nieto fue ¿No será? presidente Tendrá de algo que México. Dije, Tendrá algo que Guanajuato ver y con Fox una persona, tiene que sí. ser, tiene que ser algo. Exactamente. Ok. Entonces se dedicó a la cría de cerdo y alimento para cerdos y además Inventó un mecanizó carretas que ya vendía y es el primer fabricante de automóviles mexicano. Qué interesante. ¿Quién lo hubiera dicho que por ahí después a su nieto le iba a gustar la política, ¿verdad? Iba a regir los destinos de un país, pero... Muy versátil la familia Fox. Pero no llegó como tal a la comercialización masiva, vamos. No masiva, porque finalmente dependían de otros proveedores más importantes, casi siempre importación. Al menos los motores, todos de importación. Bueno, que de todas formas el Bajío se ha caracterizado por ser un gran participante dentro de la industria automotriz. Sí, pero a pesar de que este señor fabricó vehículos o carruajes motorizados, el Bajío entró tarde a la venta de automóviles. Okay. Entró varios años después desde luego, de la Ciudad de México, de Puebla y forzosamente de las fronteras. Veracruz le llegaron los autos primero por puerto y la frontera norte, siendo frontera, le llegaban de Estados Unidos con el destino en otro lugar de la República. A ver, pero yo no me quiero quedar con las ganas. A ver, ya estamos en la posibilidad de que en México, en esos principios del siglo pasado, hubiese alguna forma de adquirir un vehículo motorizado. Porque más o menos por ahí, 1903, 1905, empezaron ya a comercializarse. ¿Cómo era el procedimiento? Porque debe de ser como comprar ahora una nave extraterrestre, ¿no? Digo, además de costoso, me imagino. Y me comentaba que los traían por barco. Bueno, podían llegar por barco, pero muchos llegaban por ferrocarril desde Estados Unidos. Del norte, claro. Okay. ¿No? Uno de los importadores más grandes que había en Puebla, que era Rómulo Farril, sí, pues traía por ferrocarril los Graham, los camiones Graham, que eran de la misma línea de Dodge, pero eran los grandes. Dodge era como pickups y en 1928 dividieron, ¿no? Pero entonces venían por ferrocarril. La misma planta, la distribuidora o ensambladora O'Farrill, que estaba en la Avenida Juárez, llegaba por ferrocarril todo y luego con camiones que ellos mismos armaban en la Avenida Juárez, pasaban de la estación del ferrocarril todas las refacciones a la planta de la Avenida Juárez. Pero entonces, digamos, había un proceso de adquisición y había también, me imagino, un tiempo de espera para que me trajeran mi vehículo. Desde luego.
Que debe haber sido prolongado, obviamente. Sí, ahora son prolongados, algunos son prolongados. imagínense en ese tiempo. De hecho, había un pleito casado entre los dos primeros propietarios de automóviles en Puebla. Ah, sí. Porque ahí sí ya entra el estatus.